Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio. Como en estas clases voy a compartirles la pantalla para ir viendo la presentación. Nos regresamos un poco. Se abrió la pantalla adelante. Bueno, pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra lección de hoy de la materia Usos y Costumbres Judías. Hoy nos corresponde la lección número 10, que es la fiesta de las semanas. Pero permítame, parece que no la estoy compartiendo. Permítame. No abrirla. Si no, nada más no la van a ver. Eh, Déjenme compartir. Sí. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, pastor. Muy bien. Tengo abierto todas las vistas. Bueno, que no alcanzo a mover el... Ay, ahora sí. Listo, bueno. Vamos a iniciar nuevamente. Es la lección número 10, como decíamos, la fiesta de las semanas o del Pentecostés. O en hebreo es el Shavuot. Esta es la cuarta fiesta establecida en el calendario hebreo, como ya hemos visto en las otras lecciones. Como vimos anteriormente, la fiesta de las primicias, según el versículo 11 de Levítico 23, caía el día después del Shabbat, ¿sí? A partir de ahí se deben contar 7 semanas, o sea, 49 días, que son 7 por 7, 49 días, hasta llegar nuevamente al día siguiente, que es un Shabbat, ¿sí? Eh, y llegando con esto a los 50 días, 49 más un día, 50. Ahí caía la cuarta fiesta, que es esta, la de Pentecostés o Shavuot. En griego se dice Pentecostes, que significa el 50º día. Y se describe esta fiesta, que es después de la Pascua, después también de las primicias, ¿verdad? A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, que también así les llaman, por eso se le llama la fiesta de las semanas, ¿verdad? Como referencias, se celebra 50 días después de la Pascua y vamos a ver algunas referencias más. Aquí adelante vemos la primera, esta es la cuarta fiesta, en hebreo se llama Shavuot, lo cual significa fiesta de las semanas, porque había que contar 7 semanas, como ya les dije, más un día. Entonces, es desde la fiesta de las primicias, que fue la que vimos la semana pasada, hasta la fiesta, también le llaman de los primeros panes o los 50 días. También se llama fiesta de los primeros panes. Esta fiesta se encuentra como una unión, un eslabón de unión entre las fiestas de la primavera, que ya vimos las 3 primeras fiestas, son las fiestas de la primavera, que es la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Y las otras 3 fiestas del otoño, entonces está en medio, es como que el centro de las 7 fiestas.
El nombre de Pentecostés viene de la palabra griega para 50, para el número 50. Y vamos a leer ahí en Levítico 23, capítulo 23, versículos 15 y 16. Ahí lo tenemos en la pantalla. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, que lo vimos en la lección anterior, 7 semanas cumplidas, o sea, 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente, que sería al siguiente, que es el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Aquí lo dice Levítico 23, versículos 15 y 16. Los primeros panes. También esta fiesta, como les decía, tiene que ver con el servicio de los sacrificios y con la agricultura, tenían los hebreos. Y era, al igual que la tercera fiesta, una celebración que era acción de gracias por la cosecha. A esta altura del año en Israel ya se ha terminado la cosecha de los cereales y ya se puede hacer también el pan del fruto de la nueva cosecha. O sea, ya tenían los granos y entonces ahora ya podían hacer el pan y por eso habla de los panes. Esta cosecha es la cosecha de la cebada. Ellos siembran y sembraban cebada, dice aquí, y estaban terminando con la cosecha de esta cebada. Esto en tiempos del templo y hasta que en esta celebración ya se hubieran hecho mecido ante el Señor los panes, o sea, 2 panes, dice, como primicias, en señal del agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha, ¿sí? Ellos hacían esta celebración como agradecimiento, era acción de gracias desde la salida de su esclavitud en Egipto y ofrecían 2 panes como primicia ante la presencia de Dios por la nueva cosecha. Ya tenían el trigo, la cebada, ya entregaban los primeros panes. El significado. Este significado es, se conmemora el día en que Dios le dio la ley a Moisés. A los 50 días después de la salida de Egipto, Dios le dio la ley a Moisés. Y además, ahora nosotros sabemos que es el nacimiento de la iglesia. Al llegar el Espíritu Santo, y esto lo recordamos en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 13. Ahí vamos ahorita a repasar esa lectura. Aquí, ¿qué pasa? En esta fiesta, el judaísmo conmemora el día que Dios les dio la ley a Moisés. Pero también en esta fecha, exactamente de Pentecostés, es el nacimiento, como nosotros sabemos, de la iglesia, al recibir el Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí? Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Yo se los voy a leer en la en la traducción del lenguaje actual, pero me pueden seguir si gustan en la normal, en Reina Valera. Me gusta esta traducción porque se entiende muy bien. Dice, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Ese mismo lugar, pues ya sabemos, es el aposento alto. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían ido a la fiesta. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón. Esto es al aposento alto. Y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús, o sea, los apóstoles. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que
que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países, se decían ellos, ¿no? Algunos somos de Partia, de Media, de Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma y otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Eran los prosélitos que le decía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Bueno, podemos ver cómo Dios en esta fiesta les dio a Moisés, como veíamos, pero también, o sea, le dio a Moisés la ley, ¿sí? En el monte Sinaí, si recordamos, pero también fue el nacimiento de la iglesia, en este caso, y la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue que los llenó? Bueno, pues con el poder de hablar en otros idiomas. No dice que en otras lenguas angelicales. Sí, aunque en la versión Reina Valera dice en otras lenguas es idiomas. O sea, que no hay, para que no haya confusión, como a veces ocurre, ¿no? En algunas iglesias confunden. Y aquí Dios les dio el don de hablar en otros idiomas, diferentes a su lengua o idioma natal. Por eso es que los demás de otros lugares les entendían, y ese era el poder que les había dado Dios. Por eso no es válido decir que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, necesariamente tiene que hablar en lenguas angelicales. Eso no es así, porque hay una regla también establecida en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento. Pablo lo dijo, que si alguien habla lenguas angelicales y quiere hacerlo en la iglesia, debe de existir un intérprete de estas lenguas para que haya edificación en la iglesia. En la actualidad los judíos festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, también así le llaman, ya que según la tradición pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto, cuando salieron de Egipto, y cuando recibieron la ley, los mandamientos en el monte Sinaí. Luego dice en Éxodo capítulo 19, versículo 1 y 2, dice que en el tercer mes, después de la salida de Egipto, ellos llegaron desde el desierto de Sinaí a la montaña. Pues, ¿cuál montaña? Bueno, ya sabemos. Dice en Éxodo capítulo 19, versículo 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Del monte, pues del monte Sinaí. Los judíos en el Talmud enseñan que en esta fiesta del Pentecostés también festejan la legislación cuando Dios les dio los mandamientos en el Sinaí. Por eso también esta fiesta es muy, muy interesante e importante para ellos. ¿Eh? El éxodo tuvo lugar el día 15 del primer mes, si lo recuerdan, el mes de Aviv o del mes de Nisan. Y a eso se le agregan 30 días del segundo mes, con lo cual llegamos a 45 días. De tal forma que llegaron entonces al monte Sinaí en la primera semana del tercer mes, o sea, a los 5 días para completar los 50, ¿sí? Eso fue como ocurrieron los hechos. El significado y cumplimiento profético en la iglesia neotestamentaria, o sea, el Nuevo Testamento, no obstante, es tan precioso como acertado.
que Jesús, antes de ascender al cielo, manda a sus discípulos que ellos no deberían de alejarse de Jerusalén, les dice, hasta que se hubiera cumplido la promesa del Padre, ¿verdad? Y ahí en la pantalla tenemos los versículos del capítulo 1 de Hechos, los versículos del 3 a 5, nada más que está en la nueva versión internacional. Le voy a pedir a mi hermana Carmen Silva si nos puede leer esa parte. Hechos capítulo 1, versículos 3 a 5, que está en la pantalla. Claro que sí, pastor. Palabra de Dios. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dando muchas pruebas convenientes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, ahí era Jesús hablándoles a los apóstoles, a sus discípulos. Jesús sabía muy bien que el acontecimiento de este día era muy grande, ya que el Espíritu Santo les iba a dar esa capacidad, ese poder. Y veamos qué dice, les dicen en Hechos capítulo 1, el versículo 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8, un poquito atrás de donde leímos. Le vamos a pedir, por favor, a nuestro hermano, sí, Oscar Martínez, si está ahí conectado, si nos lee Hechos capítulo 1, versículo 7 a 8. Si no, así a nuestro hermano Lucas Valdés, por favor. Hechos 1, 7 al 8. Sí, hermano. Dice, en otra versión lo leo, ¿sí? Sí, Dice, él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lugares más lejanos de la tierra. amén. Gracias. La palabra recibiréis poder, aquí nos dice, en griego que es dunamis, significa un poder inalcanzable, pero también significa capacitación. Esto, ¿qué quiere decir? Que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, iban a recibir ese poder, pero también iban a recibir una capacitación sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Recibimos esa capacitación. Esto lo sabía muy bien Jesús y se los dijo ahí. Después, en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3, ya leímos en otra versión, pero dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, que era el aposento alto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Podemos ver que fue un acontecimiento muy importante, hermanos, muy, muy importante, ¿verdad? El día de Pentecostés para el pueblo judío, que fue cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos para una nación ideada por parte de Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, a todos nosotros como discípulos de Cristo Jesús fuimos llenos también del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para capacitarnos y poder aprender, ser corregidos, ser enseñados por parte de Dios, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sí? Bueno, él también podría haberles dicho, o sea, Jesús pudo haberles dicho que permanecieran en Jerusalén hasta el día de Pentecostés,
pues entonces se cumpliría la promesa. Pero Jesús lo sabía, pero no les dijo, esperen unos días, ¿sí? Él les dijo, esperen unos días. El cumplimiento profético, así como nació el judaísmo y la ley de Moisés, así mismo nació la iglesia. Y llegó la palabra de Dios a los gentiles con el bautismo en el Espíritu Santo en el aposento alto. El Espíritu Santo llenó a la iglesia primitiva y hasta el día de hoy, cuando nosotros nos acercamos y nacemos para Dios, nacemos de nuevo, entonces también tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es cuando los gentiles, o sea, nosotros, también somos llenos del Espíritu Santo y somos guiados por parte de Él. La palabra dice, como hemos estado viendo, después de la resurrección de Jesús, se les estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días, hasta que en el Monte de los Olivos Él les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que hubieran sido investidos por el poder de lo alto. Dentro de no muchos días les dijo, no les dijo exactamente cuántos días, no, dijo, dentro de no muchos días. Y esto se cumplió 10 días después, cuando cayó el Espíritu Santo y todos fueron bautizados en el Espíritu. Dice en Hechos capítulo 2 del 1 al 4, ¿sí? Hechos 2 del 1 al 4, le pido, ahí está en la pantalla, si lo puede leer también, si me ayuda por ahí, mi hermana Mónica García, por favor. Claro que sí, pastor. Adelante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que le hablasen. Hechos Gracias. 2:1-4. Amén. Sí, estamos repitiendo tal vez, pero es muy importante que vayamos viendo cada punto. Tiempo del cumplimiento, como vimos después de la Pascua, la crucifixión y después la resurrección de Cristo, 50 días después, durante las fiestas de las semanas, fiestas o de Pentecostés, ahí fue el cumplimiento, ¿sí? Porque dice los acontecimientos espectaculares en el día de Pentecostés, ya lo vimos, ¿no? Son muy, muy importantes. Como nos los cuenta en Hechos 2, encajan exactamente en el modelo del Antiguo Testamento. Primero, la semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó como la semilla de la palabra de Dios había traído su primer fruto. En un día, tras la predicación de Pedro, ¿recuerdan esa predicación de Pedro? Donde hubo cerca de 3,000 almas que fueron agregadas a la iglesia, convertidas, como los primeros frutos. Ellos fueron los primeros frutos de la nueva cosecha. Esto nos lo dice también en Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Sí? Ahí mismo está en la pantalla, en el punto número 2. Si por favor nos lee ahí mi hermano Marco López, si nos puede leer Hechos 2, 41. Si lo Sí, por favor. alcanzas a leer ahí, Marco. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Ahí está. Fueron 3,000, esa fue la primer cosecha. En esta fiesta los judíos también, además, fíjense, es un libro muy, muy bonito, muy importante, muy especial, que es el libro de Ruth. Me imagino todos ya han o leído o lo han escuchado. Hemos leído esta historia en el Antiguo Testamento. Ruth era una mujer moabita, casada con un hijo de Noemí, dice la palabra. Pero los dos hijos de Noemí murieron y ella les dijo a sus nueras que regresaran a su tierra, ¿sí? Ya no tenía caso que estuvieran con ella. Sin embargo, una de ellas sí se fue,
Pero Ruth no quiso hacerlo, sino que quiso regresar con Noemí a su tierra. Y le dijo que su Dios iba a ser su Dios. Eso fue lo que le dijo Ruth a su suegra. Ruth no era una mujer judía, era una mujer moabita, que no pertenecía, por esto, al judaísmo. Y en el Antiguo Testamento enseña que cualquier mujer dentro del judaísmo que quede viuda puede, puede ser tomada por algún pariente que la haya, para que haya genealogía con ellos, ¿sí? Para que haya la genealogía, para seguir procreando y seguir la genealogía de esa familia, ya que aunque ella no era judía, su esposo era judío y su suegra en este caso, pero aquí era para la genealogía del esposo. En este caso, Ruth no tenía familia porque era de las moabitas y entonces a ella no podía tomarla un judío, se decía, para casarse nuevamente con ella, porque no pertenecía a los judíos. Sin embargo, fíjense qué enseñanza y qué hermoso. Ella se acercó con Noemí y la acompañó a su tierra y quiso tener una relación íntima con Dios. Sí, ella quería acercarse a Dios, ya que reconoció muy bien que era un Dios todopoderoso. Entonces, miren, vamos a leer la historia esta de Ruth. Es en el libro de Ruth, en el capítulo 2. Vamos a leer la primera parte del versículo 1 al versículo 12. Vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ver qué hermoso pasaje. Le pido a mi hermano Esteban Gauna si nos puede leer Ruth capítulo 2, versículos del 1 al 12 primero. Sí, pastor, déjeme que lo encuentre. Sí, adelante. Ahí lo tengo. Ruth, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice, Adelante. tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí Booz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y los, juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que ha dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Esa es la primera parte. Vamos a seguir después con el versículo 13. Fíjense cómo le dice en este verso 12. Dice hacer una pausa. Dice, estará bajo las alas de Dios.
¿Se acuerdan de esa frase? Bajo las alas de Dios, del Dios de Israel. Seguimos el versículo 3, hermano, hasta el 23. ¿Sigo yo, pastor? Sí, adelante, hermano. Sí, puedes seguir leyendo del 13 hasta el 23. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espiga entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Amén, gracias. Bueno, aquí hay algo de lo mismo que hemos estado estudiando. Ellos estaban terminando, decíamos, la siega de la cebada. Y posteriormente, si ustedes leen en Éxodo, dice que después terminaban la siega después de la cebada, continuaban con la siega del trigo, ya que este madura después de la cebada. Primero viene la cebada y después el trigo. Esto es algo así que lo vemos, es maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer moabita que no era del pueblo de Boz, que no era judía? Este es un símbolo de Cristo Jesús redimiendo a un pueblo que no era su pueblo, que no era pueblo de Dios. Sigamos leyendo ahora en Ruth capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y le pido a mi hermano Roberto Peláez si nos puede leer. Ruth 3 del 1 al 9. Sí, hermano, del capítulo 3 del 1 al 9, 3 y del 1 al dice, 9, sí. después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, no he buscado hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parvada de las cebadas. Te lavarás, pues, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás a descubrir sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a dormir,
a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extendiendo el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Amén. Bueno, miren aquí, vamos a ver otro. Vemos aquí en el verso 9 que cuando hablamos del talit, en la lección del talit, si recuerdan, cómo es que se extendía, los judíos extendían su talit, su manto, y en el matrimonio para cubrir a la mujer y atraerla para ser su esposa. Bueno, esto es lo que hizo Booz, extender su manto y tapar a Ruth, aceptándola como su esposa. Algunos historiadores y algunos comentaristas y estudiosos de la Biblia hablan acerca de que Booz es una sombra, lo que habíamos dicho, y es un reflejo de Cristo Jesús. Al redimir a un pueblo que no era el pueblo judío, y no solamente eso, enseñan que en el Éxodo hablan de que las cosechas de la cebada y del trigo son dos cosechas que se dan en la misma temporada, si recuerdan, la temporada de primavera, pero se cosechan en diferentes días. Primero va la cebada y luego va el trigo. Los historiadores enseñan que la cebada representa al pueblo judío y el trigo, cuando se comienza a recoger, representa a todos los gentiles, o sea, a nosotros, los redimidos por parte de Dios. Esta fiesta anuncia y enseña acerca de que es un nacimiento y es una declaración de las leyes de Dios primero para el pueblo judío, dándole los mandamientos, y por otro lado, el nacimiento de la iglesia, redimiendo a un pueblo que no estaba en la mira de Dios en el primer pacto, en el Antiguo Testamento. Por eso la importancia de esta fiesta, tanto para los judíos, pero para nosotros es muy, muy importante. Ellas fueron las 3,000 personas, a las 3,000 personas fueron como un sacrificio de agradecimiento delante de Dios, de ahí en adelante. Y esto, por ejemplo, lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, ahí lo tenemos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A partir de esta fiesta de Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo cuando Pedro comenzó a predicar el Evangelio y cuando empezaron a hablar y a alabar a Dios, comenzaron, dice, a añadirse más de los que iban a ser salvos. Y dentro de esos hermanos estamos nosotros, ¿sí? Alabando al Señor y hablando también del Señor. 4. Lo dicho por Jesús en Juan 12:24 comenzaba a vislumbrarse. Dice que en Juan capítulo 12, verso 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue muy importante, porque a partir de ahí, a los 50 días, Él fue de los que murieron, ¿sí? Para poder llevar mucho fruto. Dentro de ese fruto eran los gentiles que se añadían cada día a la iglesia de Dios. 5.5. El largo camino del grano de trigo, desde que se siembra hasta que se obtiene el pan, es el morir en la tierra, el nacer, el crecer con lluvia y frío, el madurar en el sol y en el calor. Luego, al cortarlo y al trillarlo. Luego, clasificarlo y molerlo. Después, al amasarlo y hornear en el calor del fuego, nos muestra de manera práctica las etapas de la vida de Jesús, ¿sí?
fueron las etapas de la vida de Jesús, pero ahí en el punto 6 también ejemplifica las etapas en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, hasta que seamos agradables ante Dios. Así como los panes frescos que emanan un olor agradable y que son mecidos delante de Dios, como lo hacían los judíos. Si nosotros como trigos tenemos que caer en la tierra y morir, ¿morir a qué? A este mundo carnal. Y nacer de nuevo, ahora en Cristo Jesús. Crecer como una planta y llegar a dar ese fruto al 30, al 50, al 80, al 100 por uno, hasta llegar a tener ese aroma grato a nuestro Dios, ese aroma grato a Cristo Jesús. La Biblia dice, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16, está en la pantalla y le pido, por favor, a mi hermana Mabel, si nos puede leer esa parte. Sí, pastor. Adelante. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conciencia, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte, para muerte, y para otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Bien. Gracias, hermano. Agrego el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu Santo de Dios vive en cada uno de nosotros. No esperemos que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda la decisión de seguir a Cristo. Todo para ellos puede parecer locura, así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable. El que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Las líneas de comunicación están rotas y no puede oír lo que Dios le está diciendo. Pero déjenme leerles estos mismos versículos de 2 de Corintios capítulo 2. Me gustó mucho esta versión, la versión de la traducción del lenguaje actual. Son las mismas palabras, pero vean qué bonito, qué hermoso se escucha. Dice así: doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Amén, hermanos. Nadie puede comprender a Dios, es solo mediante la guía del Espíritu Santo que nosotros los creyentes podemos ver
algunos de los planes, de los pensamientos, de las acciones de Dios, porque en realidad tenemos la mente de Cristo. Con la guía del Espíritu Santo podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar con Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. ¿Estamos pasando tiempo suficiente con Cristo para tener su misma mente? Es una pregunta. Una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar un tiempo constante en su presencia y con su palabra. Amén. Pues bueno, este es el mensaje de esta clase. Aquí terminamos la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, el Shavuot, como está en hebreo. Es una enseñanza muy, muy enriquecedora, muy edificante, así lo creo, y espero que también para ustedes sea algo parecido. El Pentecostés fue el inicio de la iglesia, el inicio de nosotros como gentiles en podernos acercar y ser pueblo de Dios. Así que nosotros estamos llamados a eso. También a llevar el mensaje de Cristo a las personas que aún no lo conocen. Primeramente entre nuestros propios familiares y entre cada una de las personas que necesitan de Él. Así que hermanos, los animo a seguir adelante, a seguir estudiando, a seguir construyendo nuestras vidas con la palabra de Dios. Así que hoy terminamos esta lección y estaremos en la siguiente lección viendo la fiesta de nos toca ver la fiesta de las trompetas, que también es algo interesante, muy interesante también. Así que pues aquí terminamos, concluimos. Le pido de favor, vamos a pedirle de favor a mi hermana Erika Salazar si nos despide en oración y para poner en manos del Señor y darle gracias. Adelante. Amén, hermano Jaime. Damos gracias así. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por la enseñanza impartida por nuestro hermano Jaime. Muchas gracias por su vida, Señor, por la gracia que tú le concedes para enseñarnos. Gracias por cada uno de los compañeros de clase que en esta noche tú nos has fortalecido a pesar del cansancio, del trabajo y de las circunstancias, Señor. Nos has ayudado a estar atentos a tu palabra, a tu mensaje, al conocimiento que nos impartes a través de estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este propósito, estando atentos, Señor, a tu palabra cada día de nuestra vida. Guárdanos, Señor, que tengamos una noche de descanso y te damos gracias por todas tus bondades, Padre eterno. Amén. Amén. Pues buenas noches, hermanos.